Muy buenas noches, queridas hermanas preciosas. Estamos en la última lección del curso La Iglesia Cristiana. Qué emoción, de verdad, qué emoción, qué alegría poder compartir una lección más con ustedes. Y bueno, terminar con este curso, pero no es el fin, porque el curso se llama La Iglesia Cristiana y nosotros formamos parte de la iglesia cristiana hoy en día. Y recordamos que Hechos, el libro de Hechos, es el libro de los hechos de Dios por los apóstoles. Y hoy en día Dios utiliza a nosotros y hace sus hechos por nosotros hoy en día. Entonces, el libro ya vamos terminando de Hechos, pero sigue la vida cristiana, gracias a Dios. Hoy día estamos en Hechos 28. Estamos en, bueno, la última parte de Hechos y de la vida de Pablo. Entonces vamos a aprender cómo Pablo, aún en la persecución en Roma, siguió compartiendo las buenas nuevas. Y nosotros también deseamos pelear la buena batalla, seguir fieles al Señor. Terminamos la carrera con nuestros ojos fiados en Cristo Jesús, como Pablo. Amigas, hermanas, empezamos en oración. Oremos. Señor Dios, Padre Celestial, Hijo, Espíritu Santo, te doy gracias porque hiciste que el cielo fuera posible para los pecadores, para nosotros. Te pido que nos sostengas en la fe hasta el último de nuestros días, para que también podamos tener la confianza que tuvo Pablo, que sepa que nuestro hogar es el cielo contigo. Ya tenemos la victoria y compartimos esa victoria con todos a nuestro alrededor. En tu nombre poderoso oremos. Amén. Amén, amiga. Querida Anita, bienvenida, hermana mía, ¿cómo estás? Mi hermana aquí todavía un poco afónica, pero Uh, bendecida de estar con ustedes, escucharles y aprender más, porque ha Ay, sido una querida. bendición. Sí, es una bendición. Ay, qué pena escuchar tu voz, amiga, pero estoy contenta que estés aquí con nosotros. Te invito a escribir en el chat, amiga, si es mejor que contestar con tu voz. Pero espero que estás recuperando, amiga. Sí, Vamos me quedo adelante. ¿Oh? ¿Sí amiga, estás mejorando o no tanto? más o menos, ya ahorita voy a ir al médico porque ya tengo mucha congestión. Bueno, Ya, esperando en la gracia de Dios que ya mejore. ya, claro, claro. Sí, ay, qué pena, amiga, porque estabas enferma la última semana también. Nosotros cuando estuvimos bien enfermos, sí fuimos al médico y tuvimos que tomar algo especial para la influenza A, que ha llegado bien fuerte acá a Quito. Entonces, si es la influenza, sí, quizás sería mejor ir porque tienen un medicamento especial que van llegando a los hospitales. Nos ayudó mucho. Entonces, espero que no es, pero quizás si sigue tu enfermedad sería mejor ir al médico para ver qué es. Abrazos, querida Anita. Gracias, mi profe. Bueno, amigas, empezamos. Estamos en Hechos 28. Que abren sus Biblias, por favor, a Hechos 28. El captar de hoy día es simple. Es simplemente una muestra de un viaje misionero de Pablo. Hemos visto pedacitos de sus viajes en nuestras lecciones y ahorita deseo demostrar o mostrarles cómo era un viaje completo. Entonces, lo que está en la pantalla, es el viaje de Pablo, su tercera viaje misionero. Entonces pueden ver que empezó, como siempre, empezó en Antioquía, que era su base, la iglesia que envió a él y otros para compartir la palabra de Dios. Si podría visitar una iglesia de la Biblia, me encantaría visitar Antioquía, esta iglesia tan preciosa que estaba enviando los misioneros a otras partes. Me encantaría conocer esta iglesia de verdad. Entonces empezó en Antioquía, luego fue a Éfeso y allí quedó 2 años
En sus viajes a veces quedaba algunos días, a veces quedaba años. En este tiempo quedaba 2 años predicando en Éfeso y había un montón de obstáculos allí. Dice que muchos quemaron sus libros. La gente allí se molestó porque estaba predicando el Evangelio y dijeron que este evangelio afectaba sus negocios de vender cosas para sus dioses falsos. Entonces, después de 2 años, fue a Macedonia y en Macedonia visitaba, bueno, la congregación de Filipos. Entonces, imaginamos que visitaba a Lidia, a Carcelero, sus familias y la congregación allá. También visitaba a Tesalónica. Luego fue a Grecia para visitar las iglesias allá y regresaba por Macedonia a Troas y predicaba la palabra en Troas también. Entonces, en la pantalla pueden ver cómo era uno de sus viajes misioneros, siempre animando las iglesias establecidas y siempre buscando los perdidos para empezar otras iglesias. Bueno, amigas, ahorita estamos en Hechos 28, Hechos 28, y empezamos recordando que cuando Pablo regresó a Antioquía, fue a Jerusalén para celebrar la festival de Pentecostés. Y mientras estaba en Jerusalén, lo llevó al arresto los judíos allá. Y después de pasar unos 2 años bajo arresto, él, Pablo, apeló al emperador romano, a Nerón, y fue de viaje bajo la custodia de un centurión a Roma con otros presos. Entonces, la historia de hoy día es cuando Pablo por fin llega a Roma como prisionero. Está allá para estar ante del emperador romano para ver su caso, para ver, demostrar que la práctica del evangelio no es ilegal. Entonces ahí empezamos, amigas. Estamos en Romanos 28, versículo 16. Dice que al llegar a Roma, el centurión entregó los otros presos al prefecto militar, pero Pablo se le permitió vivir aparte, gracias a Dios. Estaba bajo la vigilancia de un soldado, pero se permitió alquilar una casa y vivir aparte. 3 días después de su llegada, Pablo llamó a los judíos más importantes de Roma. Recordamos que Roma es una ciudad no tan religiosa, bueno, tenía sus propios dioses, pero sí había una comunidad judía allá. Y Pablo llamó a ellos y luego empezaba a explicar a ellos lo que estaba pasando. Dijo a ellos, hermanos, hermanos míos, no he cometido ningún mal contra ustedes, contra nuestro pueblo, contra las costumbres de nuestros padres, no. Sin embargo, me han tomado en preso en Jerusalén y me entregaron al poder de los romanos, pero no he cometido ningún mal contra los judíos. Y dice que los romanos, o bueno, perdón, los que estaban en Jerusalén examinaban su caso y quisieron ponerse en libertad porque no encontraron ninguna razón para condenarle a muerte. Pero como los judíos estaban en contra de Pablo, dice en versículo 19, me vi obligado a apelar al emperador, aun cuando no tengo nada en contra de mi pueblo. Por esa razón los he llamado, pues quería verlos y hablar con ustedes. Me encuentro encanedado por creer en la esperanza de Israel. Entonces Pablo está en Roma para declarar la esperanza de Israel. Los judíos allá dijeron, bueno, no hemos escuchado nada de eso, no hemos recibido nada de judía, no hemos recibido una carta acerca de ti. Entonces explícanos más, dinos más. Entonces regresaron a la casa de Pablo después de algunos días. Y dice la palabra que desde la mañana hasta la tarde, Pablo habló con ellos sobre el reino de Dios, demostrando, como siempre,
demostrando a ellos como Jesucristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Citó la ley de Moisés, citó los profetas para convencerlos acerca de Jesús. Y como siempre, algunos estaban de acuerdo, creyeron gracias al Espíritu Santo y otros no. Otros estaban en contra de lo que él dijo o no, aún no sabían. Entonces Pablo les dijo algunas palabras fuertes al final. Dijo a ellos o compartió con ellos las palabras de Isaías, donde Isaías estaba hablando de la gente que sí escuchan la palabra de Dios y la gente que no. Y Pablo estaba avisándoles como que no sean como la gente que no escuchan, que no creen. Sí, Jesús es el Mesías, que oigan la palabra de Dios. Y cuando llegamos a versículo 28, dice Pablo, deben saber que a los no judíos se les envía esa salvación de Dios y ellos sí oirán. Es decir, si ustedes judíos no me escuchan, sí los gentiles van a escuchar. La palabra de salvación es para todos. Qué pena que ustedes no deseen recibir la palabra de Dios. Entonces, llegamos al final de este capítulo donde la palabra dice que Pablo permaneció allá 2 años enteros en la casa Aquilada y allí recibía muchos que querían escuchar la palabra de Dios. Y dice en versículo 31, y sin ningún temor les predicaba acerca del reino de Dios y les enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Amén. Ahí terminamos, amigas. Vamos adelante a las preguntas de considerar. ¿Quiénes son los personajes de la historia? Adelante, amigas, ayúdame, por favor. ¿Quiénes son los personajes principales? María Silva, adelante. Bueno, los personajes que vi en esta hermosa historia, Pablo, Jesús, el Espíritu Santo, el soldado, los principales, los judíos, los romanos y todas las personas que llegaban para que Pablo le predicara. Esos fueron los Excelente. que yo vi. Excelente, excelente. Lo principal bueno, es siempre Dios, claro, pero Pablo está predicando el mensaje de Jesucristo. Excelente. A los en Roma, a los judíos. Anita escribió en el Mm, chat, también mencionó al centurión bueno, entregó a Pablo a Roma y también consideramos al soldado que le custodiaba. Qué trabajo precioso, ¿no? Vivir en la casa de Pablo por 2 años. Qué bendición. Espero que llegó ese creyente, este soldado. Excelente, amigas. María Silva y también Anita, gracias por la participación. Vamos adelante. ¿Cuáles son los objetos de la historia? Encontraba poquitos yo. ¿Cuáles son, amigas? ¿Cuáles son los objetos de la historia? Anita escribió en el chat casa. Excelente, Anita. La casa donde vivió Pablo. Eso es lo que tengo yo también. Está mencionado en versículo 30. La casa alquilada de Pablo. Excelente. ¿Algo más? ¿Hay las, otros objetos? Ah, María, las ¿qué? cadenas, las Excelente, cadenas, amiga. Ujú. la ley de Moisés, Sí, en la ciudad versículo de Roma. 20. En versículo 20 se mencionan las cadenas de Pablo. María Lazo también escribió las cadenas. Excelente, amiga. Las cadenas de Pablo. Porque sí, no estaba en casa, podría recibir a la gente, pero todavía estaba estaba preso, ¿cierto? No tenía toda la libertad. Excelente. Una cosita más que podemos considerar como objetivo es en versículo 21, los judíos mencionan que no han recibido ninguna carta.
Hablan de una carta y dicen, no hemos recibido ninguna carta de los judíos de Jerusalén. Entonces podemos mencionar la carta también. Excelente, amigas. Vamos adelante. ¿Dónde ocurrió la historia? Estamos en la cuna del Imperio Romano, Roma. ¿Cierto? Pablo ha llegado a Roma. Nunca ha llegado a Roma antes. Dios ha llevado su mensajero a Roma. Qué ciudad principal, ¿cierto? Donde la palabra puede ser compartido aún más. ¿Cuándo ocurrió la historia? Adelante, amigas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuándo ocurrió la historia según el texto? Pablo estaba en la isla de Malta. Ay, sí, está Así bien, que, amiga, pero recuerde sí. que ahorita estamos enfocando nomás en Mm. versículo 16 a 31. Ah, Estás oh, correcta, pero porque no tenemos tanto tiempo, vamos a enfocar nomás en Hechos 28, 16 a 31. ¿Está bien? ok. Pero estás correcta, amiga. Sí, estaba en Malta. Estaba en muchos lugares. Mm. Bueno, hermana Carmen, ¿qué opinas, amiga? Sí, después que llegó a Roma, después que llegó a Roma, él empezó a predicar pues allí. Entonces, Excelente. ahí ocurrió la historia Mm. en Roma. Exacto, excelente. Ocurrió la historia después, cuando llegó a Roma, y también sabemos que estaba en Roma 2 años. Dice en versículo 30. Entonces la historia empieza a su llegada y luego habla un poquito en general sobre los 2 años que estuviera allá. También podemos decir, pero no está directamente en este texto, que llegó a Roma Pablo después de su tercer viaje misionero. Estamos casi como a final de su ministerio. No a final, pero estamos llegando a final, los 2 años finales de su ministerio. Excelente. Sí, María Lazo, tienes razón. También la historia menciona a Jerusalén y luego en Roma. Sí, tienes razón, porque Pablo está explicando a ellos lo que pasaba en Jerusalén y cómo llegó a Roma. Excelente, estoy de acuerdo. Bien, amigas, muchas gracias. Llegamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el problema de la historia, amigas? ¿Cuál es el problema? Ay, Problema de la perdón, historia. ¿No? perdón, Elena. María Silva no vio su chat antes en su tercer viaje en Roma. Perdón, amiga. Ahora estoy leyéndolo. Elena, adelante, amiga. ¿Cuál es el problema? Problema cuando Pablo estaba con el rey, vimos que tenía mucho Mm, enemigo, no quiere que él predicar la palabra de Dios y vemos que Pablo decidió de, de predicar la palabra de Dios y él tiene la fe. Pues sí, si regresa, como tú has dicho, que puede leer de 26, ¿no? Desde De 26, la vida. 16 a 31. Ajá. Ah, está hablando de la vida de Pablo, desde antes, ¿no? La vida de Pablo. Está Sí, hablando sí. Ahorita estamos enfocando nomás cuando él estaba en Roma. que estaba en Roma. Hubo persecuciones y, Exacto, y podemos exacto. ver él, él te queda en silencio y vemos que el rey dice que ese hombre no hace nada para, para justificarlo así, hasta para llevar a la cárcel, para condenarlo, pero él le queda tranquilito, Ujú, porque el Espíritu de Dios estaba con él. ujú. Él Sí, no tenía miedo. sí, pero estoy muy de acuerdo, Elena, con el problema que mencionaste, la persecución, En el que versículo 25, ujú, en el versículo 25 podemos ver.
Él estaba, no, el Espíritu de Dios estaba con él. Él no tenía miedo, porque Sí, sí, pero esa- espera, amiga, por favor, porque ahorita estamos enfocando nomás en el problema. Estás ya con la gracia del Espíritu Santo y todo. Vamos a llegar allá. Esa es la solución, amiga. Estás correcta, pero quedamos nomás en el problema un ratito más. de ¿Ves otros acuerdo. problemas, querida Elena, aparte de la persecución? Problema ya va. Porque mencionaste el principal. Lo principal es la persecución que podemos ver acá, que está a preso Pablo. Ujú. Y también María Lazo está de acuerdo en el chat. Ella escribió, el problema es la condenación de Pablo. Gracias, querida. Carmen, adelante, veo la mano. Profe, en el 18, en el versículo 18 y 19, yo veo el problema que era que cuando estaba, los cuales habiéndolo examinado, ¿no? Cuando los tenían presos, lo querían soltar, pero los judíos se oponían, ¿cierto? Ahí el 19 dice, pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, o sea que había un problema de que lo querían soltar, pero los judíos se oponían a soltarlo. Entonces, pues hay un problema. Claro, claro, que podría ser libre Pablo antes en Jerusalén, pero el problema de los judíos siguió, estaba en contra de él, entonces él quería ya ir a Roma para poder, bajo los cortes más grandes del mundo en ese tiempo, declarar al evangelio y tenerlo claro para todos, que no es ilegal predicar la salvación por Jesucristo. Pero sí, el problema es que tuvo que ir a Roma, ¿cierto? Tuve que seguir en la pelea por la causa de algunos judíos que estaban en contra de él. Gracias, amiga. En el, Entonces aquí podemos ver persecución con raíz de los judíos, pero también en Roma, como está bajo la custodia de los romanos. Bien. en el María versículo Silva. 21 Ay, también, versículo 21. 28, 21 también habla de problema ahí también. Ahí vemos. Porque ellos, cuando dice entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti. Ahí es un problema para él también, porque ellos no tienen ninguna información que él va a llegar hasta ahí. Y Es un problema claro, para él. Elene, no he, Sí. no he dado cuenta de eso antes, pero tienes razón, porque miramos a 22 también. Dijeron que, porque de esta secta nos es bien conocido, que en todas partes. Entonces, ellos están hablando de Pablo y su predicación, los discípulos, como una secta. No Sí. entienden, son judíos creyentes en Dios, pero no conocen Jesucristo. Entonces, claro, aquí podemos ver el problema, que en Roma todavía no han recibido la predicación sobre Jesucristo. Bien. María Silva, gracias. Adelante, amiga. Bueno, profe, mire, el problema que yo vi aquí al leer este pasaje fue la privación de libertad de Pablo. Aunque Mm, tuvo la libertad de vivir en una casa, pero estaba todo el tiempo custodiado por un soldado. Y eso no fue el propósito de que él iba a Roma a ser otra vez arrestado más por 2 años. Él iba era a llevar las nuevas, ¿ah? A llevar el evangelio, a seguir ujú, cumpliendo con la palabra de Dios allí. sí, Pero sin embargo, eso fue problema para él, porque nosotros sí, sabemos que más adelante cómo él recibía a todos los que iban allá y con mucho amor, igualito él les predicaba la palabra, pero estaba sí. allí privado de libertad en esa casa. ¿Ah? ¿Cuál es el Ah, segundo problema que yo veo? La maldad de esos romanos, ¿ah? Que mm, no, lo veían como un satánico allí, ¿ah? Tenían una persecución con él. ¿Cuál otro problema yo vi allí? Que algunos no creían en el mensaje de Pablo, decían que ujú. era una secta. Pues. Ese es el tercer tema que yo vi allí en este pasaje. Pues. Excelente, María Silva, muchas gracias. También Anita escribió en el chat, el problema era que no le dejaban predicar de Jesús.
Los judíos querían que caiga. Excelente, amiga. Ay, sí, sí, gracias, queridas. Estoy muy de acuerdo. Y no está en este texto, pero si tienen la oportunidad de leer Hechos 23, ahí podemos ver que antes el Señor había prometido a Pablo que daría testimonio en Roma. Entonces Pablo ya sabía que Dios tenía planes para él. Ya sabía que el Señor quería que él daría testimonio en Roma. Pero, ¿cómo llegó a Roma, Pablo? Preso, ¿cierto? No tenía la libertad de ir a las sinagogas o los ríos o los centros, las plazas para predicar. Entonces, en ese momento, imagino en la mente de Pablo, ¿qué estaba pensando? Dios, me prometiste que podría ir a Roma para predicar, ¿y por qué estoy en Roma bajo la custodia de un soldado, atrapado en una casa? ¿Qué hago, Señor? Imagino que había muchas cosas pasando en su mente, pero podemos Ujú, ver que había solución, ¿cierto? Porque mientras Pablo estaba en Roma, sí predicó, sí o sí predicó, no en la forma como él quería, pero muchos llegaron a él para escucharle. Y además, amigas, sabemos por otras partes de la palabra de Dios que mientras Pablo estaba allá 2 años, escribió la carta de Filipenses, la carta de Colonicenses, la parte de Filemón y posiblemente la carta de los Efesios. Entonces, Dios estaba utilizando a Pablo en Roma, no solamente para predicar a los que vivieron allá, pero también para escribir cartas bajo la inspiración del Espíritu Santo que tenemos en la Biblia, cartas para nosotros también. ¿Había solución? Sí. Y ujú. bueno, al final de este texto parece que Pablo está atrapado en Roma, pero sabemos que fue declarado inocente, salió de Roma en este instante. Es decir, que después salió, siguió predicando en otras partes. Y después de algunos años, tristemente regresó. No sabemos por qué razón, pero por alguna razón Pablo fue arrestado por segunda vez. Y también estaba en Roma, en prisión, y sí, allí sí murió en la segunda vez que llegó a Roma. Pero en esta instancia sí salió de esa situación después de 2 años. Bueno, amigas, ¿qué significa la historia de Hechos 28 para nosotros? El punto principal es simple que Pablo está predicando la palabra de Dios. No estamos aplicándolo a nosotros aún, simplemente estamos estableciendo que es el punto del texto, ¿cierto? Aunque está bajo arresto en Roma, Pablo seguía predicando el Evangelio. Eso es el punto que podemos ver. Algunos escucharon, otros no, pero eso no es el punto. El punto es que predicó el Evangelio en Roma. Ahora aplicamos la historia a nosotros. ¿Qué pecado podemos ver en el texto y confesar en nuestras vidas, amigas queridas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pecado veo en la historia y confieso en mi vida personal? María Silva. Profe, yo vi allí fue mucha persecución, demasiada, por lo que Pablo pasó. Esa persecución tan fea de parte de con lo que él llegaba a predicar. Y en mi vida, bueno, pero somos seres humanos, nos podemos desanimar también. ¿Sabe qué? Uno ponerse lo que pasó Pablo, y yo me digo, wow, ¿será que uno puede, uno aguanta todo esto? ¿Ah? Entonces yo digo que uno como ser humano también puede desanimarse. ¿Ah? Entonces, bueno, eso es lo que yo confieso en mi vida, pues, Claro, claro, como la seres humanos. tentación cuando hay persecución, cuando hay obstáculos, la tentación
bajar a la depresión o parar predicando la proclamación del Evangelio, ¿cierto? Estamos somos tentados a permitir que los obstáculos cierren la puerta para proclamar. Estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo. Carmen, adelante. Sí, profe, sí, también mirándolo, que es ser pecado, ¿no? De que vemos de que no lo dejaban predicar, cierto que sí, esa persecución y no lo querían dejar predicar, pero bueno, es que a pesar de que él estaba preso, como sea, ahí estaba él haciendo la obra del Señor, ahí estaba él, predicaba y escribía las cartas. Y lo aplicamos a nuestra vida. Nosotros a veces nos vienen cosas muy pequeñitas y nos callamos. Ese es un pecado. Debo de confesarlo ante Dios y decir, Señor, mira, no hemos hecho nada, ni así un poquitico de lo que hizo el apóstol Pablo. Y nosotros cualquier cosita ya, mejor dicho, sentimos que, ay, no, pero es que no me dejan, pero es que no, pero es que, y ponemos muchos obstáculos. Nosotros mismos a veces ponemos obstáculos, ¿cierto que sí? Ujú. Para no predicar, para no hablarle a otros de Dios, ni hacer nada para la obra del Señor. Y bueno, la palabra del Señor está presa, que así como el apóstol Pablo estaba preso, pero la palabra estaba presa, él seguía predicando y escribía las cartas. Así Así que es. ese es el pecado que yo veo. Y para nuestra vida, pues, como dijo la hermana también, o sea, nosotros a veces, Dios mío, no hemos hecho nada, es cierto, ¿no? Para lo que hace para lo que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue Así es. un Así. gran, por algo lo escogió Dios, ¿cierto que sí? Por algo lo escogió el Señor. Pero también le dijo, Claro. no, vas a padecer por causa de mi nombre. Pero bueno, él fue fiel ahí hasta la muerte. Hasta Entonces, la eso es lo que yo. muerte. Sí, sí, y imagino, bueno, en este texto y también en otros textos estoy muy de acuerdo, mirando la fe de Pablo, mirando cómo él vio los obstáculos como oportunidades. Hay deseo tener esta convicción también. Y me hace pensar en todos los momentos cuando he fallado. Pero también imagino, si Pablo estuviera en esta sesión con nosotros, imagino que él diría, ay, chicas, tantas veces he fallado en mi ministerio y me hace recordar de sus palabras cuando dijo, hago como las cosas buenas que quiero hacer, no lo hago. Y las cosas que no lo quiero hacer, sí lo hago. Sea el peor de los pecadores, pero gracias a Dios, porque me ha salvado. Entonces, él también, claro, es persona como nosotros. Y la fidelidad es simplemente fe. Fe en Cristo. No está basado en nuestras acciones, está basado en fe que produce acciones en nosotros. Y aprendemos mucho de Pablo, pero recordamos que su poder no vino de él. Su poder vino de su fe que Cristo está con él siempre, siempre. Adelante, Profe, querida Carmen. perdón, otra cosita también que vemos que él también sufrió aflicciones, ¿cierto? Las aflicciones de Pablo. Entonces, por más que él era ese apóstol ahí fiel de fe, pues tenía también sus aflicciones, porque él lo cuenta en sus cartas, lo cuenta, pasó por momentos difíciles de depresión, de todo, de aflicciones, entonces, pero es algo que dejaron de ejemplo en la palabra del Señor y de ejemplo también nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pablo, ¿cierto? Ujú. Como él dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, tenemos que imitar, sí, lo bueno de ellos. Aunque todos somos seres humanos y claro, sí, llega un momento de depresión, de aflicción, de que a veces no sabemos qué hacer, pero bueno, tenemos a nuestro Salvador, el Señor, que nos ayuda a seguir adelante, a Y fortalecer. en nuestras debilidades, la gracia brilla aún más. La Pecado, yo gracia le vi brilla aún más. también, pecado le vi en esta historia también, Ujú. eh, donde Pablo fue a predicar y los pueblos no quieren aceptar.
no de quiere acuerdo. aceptar la palabra de Dios. Ujú, Él hubo muchas persecuciones y a veces, ¿por qué? Porque la gente no tiene fe en Dios, no conoce a Dios. Rechazar la palabra de Dios y comparar a nosotros. Yo puedo decir que nosotros a veces nosotros falta de fe. A veces nosotros tiene fe en el Señor, ¿no? Pero a veces tiene duda, poquito, tiene duda. Cuando tú tienes un problema grave en su vida, tiene problema, tú empiezas a pensar, ay, Dios mío, tú estás conmigo, Señor. Yo sé que tú estás conmigo. Tú estás orando, pero todavía, Dios mío, oh Dios mío. A veces tú falta de decir por qué. No sale en tu boca, ¿no? Porque tú no debes decir por qué a Dios, ¿no? Pero a veces, ay, Dios mío, ¿por qué? Ese es un pecado, ese es un pecado. Te ujú. falta, Ajá, debe ser sí, firme la fe. Y puede ver en esta amiga. historia falta de fe, ¿verdad? Falta de conocer a Cristo. Ujú. Ay, amiga Elena y todos ustedes, me alegro mucho en este espacio porque recordamos que Dios desea corazones contritos, desea Mm, que confesamos sus pecados a otros y a veces, a veces es complicado decir la verdad. Pero estamos ujú, diciendo la verdad, Eleni, estoy muy de acuerdo y tus palabras me hizo pensar en el primer pecado en el jardín de Edén. La verdad era un pecado de dudar a mm, Dios. La ujú, serpiente dijo, ¿estás seguro que ella te dijo eso? ¿Estás seguro, Eva? Y ella ya empezaba a pecar en su mente. Imagino, antes de que comió la fruta. Que sí, quizás Dios no, ¿verdad? Quiere lo mejor para mí. Quizás no está obrando para mi bien. Tengo todos los árboles en este jardín, toda la comida que deseo, pero yo deseo esa. Y quizás Dios no es correcto. Es lo mismo con nosotros. Es la misma tentación que es a base de todos los pecados. Dudar que Dios, la verdad, nos ama. Y la verdad está obrando para nuestro bien, incluso cuando no podemos ver. Cada Entonces, día, cada día es... cuando nosotros solemos siempre decíamos a Dios, oh Dios, danos más fe, más fe, más fe, más fe Ujú. en ti. Ujú, Sí, me hace sí. pensar en el centurión. Ay, no recuerdo exactamente el texto, pero cuando Jesús sanó al hijo, la hija, ay, perdón, no recuerdo, de un centurión. Preguntaba al centurión sobre su fe y el centurión contestaba que sí, creo, pero dame las fe. Entonces es como nosotros, ¿cierto? Sí, Señor, creemos, pero danos más fe. Porque Más fe. así es. Gracias a Dios, que Dios no mide la cantidad de nuestra fe para permitir que tenemos la certeza del cielo. No, dice que por fe somos salvos. Puede ser Amén. un fe sencillo o un fe profundo. Es por fe. Es simplemente decir, Cristo, tú eres el Señor. Lo creo. Entonces, incluso con las dudas, descansamos en la salvación que tenemos cuando creemos. Y creer es simple, es simplemente decir, sí, Cristo me salvó. Eso nomás, eso nomás. Es como el ladrón en la cruz. Simplemente dijo, Señor, recuérdame cuando entras a paraíso. Y con sus palabras estaba diciendo que sí es el Señor. Sí es el Señor. ¿Y qué dijo Jesús? Hoy día estarás conmigo en el paraíso. Qué fe pequeño de este ladrón en la cruz que salvó. Ya tenía la salvación. Él sí está en el cielo Mm, porque reconoció que Cristo es el Señor. amén. Hermoso, hermoso. Vamos adelante, amigas, al amor de Dios. En este texto, ¿dónde está el amor? Para nosotros, podemos pensar en el amor de Dios para Pablo, claro que sí, como él estaba cuidándole, como él estaba dándole oportunidades. Es clarísimo la protección de Dios en este texto. Pero ahorita pensamos en el Evangelio, que es la salvación por Jesucristo.
fe en Jesucristo y también pensamos en nosotros. ¿Dónde está el amor hacia nosotros? María Silva escribió versículo 31. A ver, ¿qué dice el versículo 31? ¿Alguien lo tiene? 31. Aquí lo tengo. Ya se Predicando lo al leí. reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda libertad y sin obstáculo alguno. María Silva, adelante, amiga. ¿Por qué elegiste este versículo tan precioso? Porque, profe, ahí lo está diciendo todo, sin obstáculos. Fíjese, a pesar de lo que él tenía, y él lo dice allí, sin obstáculos, porque su fe era más grande, su amor era más grande, su cumplimiento en la palabra era más grande, sus objetivos lo estaba cumpliendo a cabalidad, él estaba bien con nuestro Señor Jesucristo. Y Me la encantó. palabra nunca regresa vacía, incluso cuando estás a preso. No, Entonces puede exacto. decir estaba a preso. Y dice acá con toda Ujú. libertad y sin obstáculo. Y así es como funciona la palabra. Es gracias a Dios que Él siembra, que Él crece la fe, que Él obra. Entonces, no obstáculo para Dios. Entonces, qué increíble, ¿no? Que eso es el poder del Evangelio. Pablo sentía bueno, aquí en este texto, la victoria en su misión en Roma, perdón, simplemente porque predicó, compartió la palabra. El éxito no estaba en la cantidad de iglesias, la cantidad de gente, no, estaba porque el evangelio fue predicado. Qué hermoso, excelente. ¿Alguien más? ¿Dónde más podemos ver el amor de Dios hacia nosotros? Estoy mirando, amigas, versículo 28, am, donde dice, sabed pues que a los gentiles ha sido enviado a esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando leo 28 pienso en nosotros. Nosotros somos los gentiles que sí estamos escuchando la palabra de Dios. Entonces, en este momento Pablo estaba diciendo a los que no querían escuchar, otros sí van a creer, otros sí van a escuchar y no necesitan ser judíos para tener la salvación. Entonces, en versículo 28, veo a mí ahí y a ustedes también. Nosotros somos los gentiles que estamos oyendo la palabra de Dios y tenemos la salvación. Gracias al Señor Jesucristo, las palabras, las prédicas que encontramos aquí en la palabra de Dios. Bien, amigas. Ahora vamos a la última pregunta de la aplicación Consolidar. ¿Qué podemos pedir que Dios obre en nosotros para poner en práctica esta palabra? Hemos mencionado ya que deseamos una fe, como podemos ver acá en Pablo, ¿cierto? Dios, dame más fe. Es una buena oración. Dame más fe, Señor. La fe depende de ti. La fe, tu Espíritu Santo es quien crece la fe. Danos Entonces, amor. dame más fe. Y Danos amor. amor. Mm, Exacto, también, amor. también, el amor. El Sí, amor, el amor nos ayuda a tener paciencia y a llevar la palabra de Dios sin temores. Mm, el amor genuino cubre todo. Sí, excelente, amiga. Darnos este amor, danos los frutos de fe, ¿cierto? sí, Para poder seguir compartiendo, amando a otros. Anita está de acuerdo.
el amor por las almas perdidas. Amén y amén, amiga. Amén. Ujú. Que me permite ser una Paula, ay, que bien María sirva, que me permite ser una Paula con mucha fe y más fe para seguir la palabra de Dios. Excelente, amiga. Bueno, am, Pablo, como hemos visto, Pablo mismo dijo que era el peor de los pecadores. Y es por la gracia de Dios que eligió a Pablo a servir. Y Dios ha elegido cada uno de nosotros. Nuestra conversión es nuestro llamado a servir. Y somos Paulas, podemos decir, discípulas con el mismo ministerio, las mismas oportunidades. Y estamos equipados por el mismo Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, mientras leamos la historia de Pablo y decimos, wow, qué hermoso. Espero que también podemos reconocer que su historia es nuestra historia. Wow, qué hermoso. Dios nos ha Amén. dado todo. Somos sí, Paulas, gracias a Dios. Que nuestro Señor Jesucristo nos guíe siempre en nuestros pasos. Amén, María Lazo, bien. Y nos llene del Espíritu Santo para poder llevar su palabra a los confines del mundo. Ay, gloria a Dios. Así es, así es. Comparto esta petición, amiga. Bueno, queridas hermanas, ahorita voy a compartir con ustedes la última pregunta del proyecto final. Y es una pregunta divertida. ¿Por qué es una oportunidad para ustedes en el proyecto final compartir conmigo una aplicación personal del curso a tu vida? Entonces, ahorita voy a compartir con ustedes 10 cosas en generales que hemos visto en el ministerio de Pablo, en Hechos. Y estoy pidiendo que ustedes eligen dos de los 10. Entonces, no pueden hablar de cada uno, hay que elegir dos nomás. Dos estrategias de Pablo que le ha llamado la atención, que corresponde a ti, que te llama la atención, que es algo que, bueno, puedes sentir esta conexión por tu experiencia, por tu vida, por su contexto. Entonces, ahorita voy a compartir los 10 puntos con ustedes y les invito a pensar cuáles dos desean elegir y en el proyecto final van a escribir por qué esas dos estrategias te ha llevado la atención y espero que contesten con profundidad. No simplemente, me llamó la atención porque es así. No, dime un poquito más de exactamente por qué este punto es importante para ti. Esperamos que este curso no simplemente sea un curso de noviembre o bueno, ahorita estamos en diciembre, no, que sea un curso que ustedes pueden recordar para el futuro. Entonces, consideramos los 10 puntos, amigas. La primera, Pablo fue flexible en su itinerario, abierto a la guía del Señor. Tenía sus planes, sí, pero cuando había obstáculos, fue flexible. Siguió compartiendo. La verdad, amigas, eso, esta es para mí. Me llama mucho la atención porque soy mujer de planes. Y me frustra mucho cuando hay problemas o cuando no puedo cumplir con lo que deseo cumplir. Y me llama mucho la atención este punto, que Dios me enseñe cómo pausar y descansar, que el ministerio depende de Él y no de mí. Y que Él sabe mucho más que yo, los planes que Él desea para mi vida y lo de Academia Cristo también. Podemos ver mucho de la flexibilidad de Pablo en todo lo que hemos visto en este curso. Punto B. Pablo vio oposición y persecución como oportunidades y no como obstáculos. Es lo que hemos visto hoy día, ¿cierto? En el texto. También consideramos la historia de Filipos. También consideramos cuando él estaba en Antioquía de Pisidia y tenía que ir y sacudió el polvo de sus sandalias, ¿cierto? Había mucha persecución. Punto C. Pablo llevó a cabo su obra misionera en las ciudades más estratégicas de un área.
Pensamos en Antioquía de Siria, Antioquía de Pisidia, Filipos, Jerusalén, Roma. Enfocaba su ministerio en lugares donde más gente podría escuchar. Punto D. La obra de Pablo en la sinagoga sirvió como un puente para la comunidad. Quizás a ti te llama la atención. Una amiga mía que estaba estudiando este curso antes me dijo, eso sí, puedo identificar mucho con punto B porque soy enfermera. Y en mi vocación veo como es un puente. Veo cómo puedo compartir la palabra en mi vocación. Estaba hablando con María Silva antes de empezar la clase sobre la Navidad y las oportunidades que tenemos con la Navidad. Mira este árbol. Quiero contarte una historia del árbol de madera donde Jesús murió por tus pecados. Entonces, quizás les llama la atención de. Punto E. Pablo estableció iglesias con gente diversa. No importa edad, si es hombre, mujer, judío, gentil, no. Pablo estableció iglesias con todos los creyentes. Es decir, que tenía am, una confianza que de verdad quería trabajar en conjunto con otros. Tenemos 5 puntos más. Espero que lo están notando, amigas, los dos que te llaman más la atención. Punto F. Pablo concentró sus esfuerzos en áreas donde el evangelio no había sido aún predicado. Eso a mí me llama la atención. Voy a compartir con ustedes. Es fácil tener la tentación de quedar en mi círculo de confianza, ¿cierto? Ya voy a quedar con las amigas que también aman a Dios. Voy a hablar con ellas, compartir con ellas, como en esta clase, ¿cierto? Pero ustedes ya son creyentes. Entonces me hace pensar, ya, ¿quién, Elise, quién está en tu vecindario? ¿Quién está en este avión o quién está en este bus? ¿Quién es perdido? ¿Quién necesita escuchar la palabra? ¿Qué hacemos los dos? ¿Cierto? Congregamos, compartimos entre nosotros mismos y también buscar los perdidos. Punto G. Pablo no puso piedra de tropiezo ante las personas. Nos hace recordar la historia del concilio de Jerusalén, cuando querían practicar la circuncisión y Pablo dijo no. No, no es necesario. No vamos a obligarles a obedecer leyes cuando Jesús cumplió las leyes del Antiguo Testamento. Quería compartir la palabra con todos sin poner piedra de tropiezo. Y podemos ver en su ministerio cómo lo hizo. No tenía que compartir la palabra de una forma estricta, no. Observaba las culturas y consideraba cómo podría compartir en sus culturas. Punto H. Pablo capacitaba a otros a llevar a cabo la obra. Hemos hablado mucho de este punto en la lección 7. También me llama mucho la atención. Es hermoso eso, el deseo de trabajar en conjunto con otros. Es decir, que de verdad crees que ellos sí también son mensajeros de Dios. Qué hermoso. Así es el cuerpo de Cristo. La siguiente punto, Pablo daba seguimiento por medio de cartas, por medio de los obreros, por medio de visitas personales. Um, Puedo estar en la calle predicando, pero si no tengo un espacio para invitar a la gente a seguir aprendiendo, para dirigir a la gente, mira, aquí es donde pueden seguir creciendo, aprender más. Puedo compartir el amor de Dios con todo, pero pueden perderlo, pueden olvidarlo, pueden escuchar una vez y no tener la oportunidad de fortalecer su fe por la comunidad, por el evangelio. Entonces, que nosotros también damos seguimiento, pensamos en cómo podemos congregar o animar a la gente a seguir en la palabra de Dios. Y al final, Pablo trabajaba en equipo, viajaba con otros, no estaba solito en el ministerio, no intentaba ser solito en el ministerio, siempre quería estar con otros.
El diablo es fuerte, el diablo desea atacarnos a lo máximo, especialmente a nosotros que queremos compartir la palabra de Dios. Ahí está el diablo diciendo que no compartes la vida con otros. Entonces, si estamos solos, bueno, podemos ser más tentados, ¿cierto? Pero cuando estamos fortalecidos por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, por otros creyentes, cuando estamos con otros, bueno, dos es mejor que uno. Podemos apoyar, ayudar unos a otros. Entonces, amigas, ahí están los 10. En el proyecto final van a ver los 10, los que están aquí van a estar también en tu proyecto final y van a estar con la pregunta que eligen dos de las estrategias de Pablo y explicar por qué le ha llamado la atención. Aplicarlo a su vida, explicar la conexión, por favor. Me encantaría escuchar las respuestas de cada uno de ustedes, pero ahorita no es el tiempo. Hay que hacer un proyecto final, ¿ya? Voy a escuchar cada uno en el proyecto final. Gracias, amigas. Entonces, hablando del proyecto final, ahorita voy a mostrarles el proyecto final. Consiste de un examen escrito. A mí no me gusta la palabra examen porque no es una prueba, es una oportunidad para compartir lo que han aprendido con nosotros. Y para las nuevas que están aquí en Academia Cristo, para poder aprobar un curso, hay que entregar el proyecto final. Es la única forma. Es decir, que puedes participar en los 8 lecciones, pero si no hagas el proyecto final, no puedes aprobar el curso. Y el proyecto final es simple la oportunidad de demostrar lo que han aprendido. También no es prueba. Entonces, pueden utilizar sus notas, pueden utilizar las grabaciones, pueden llamar ustedes mismos, pueden llamar a una compañera, también pueden llamar a mí si tienen preguntas, comentarios, dudas. Es también en el grupo de chat de nosotros podemos conversar allá. No es una prueba, es una oportunidad compartir, escribir, confesar la fe, ¿cierto? Demostrar lo que hemos aprendido en este curso. Entonces, en el proyecto final, tienen las ocho preguntas que corresponden a cada lección. También tienen la oportunidad de demostrar que pueden hacer las preguntas de consolidar, que es sobre el pecado en la gracia, ¿cierto? Sí, que pueden hacer las preguntas de consolidar solitas. Entonces, en el proyecto final, estoy invitando a ustedes a leer Hechos 8, la historia de Felipe. Es una sección chiquitito nomás de Hechos 8. Van a leer la historia de Felipe en el desierto y van a identificar el pecado y también decir el pecado que confieses en tu vida. Van a identificar el amor de Dios hacia nosotros. Van a demostrar o explicar que desean pedir que Dios obre en ustedes. Es lo que hemos hecho en cada curso, en cada lección. Pero ahora deseo que ustedes tengan la oportunidad de crecer en tu habilidad de leer la palabra de Dios y enfocar en el evangelio, enfocar en pecado y gracia, porque es algo que sí se pueden hacer. El Espíritu Santo está con ustedes. No necesitan una profesora siempre para leer la palabra de Dios. Entonces, el proyecto final es la oportunidad de demostrar que pueden leer la palabra utilizando esas preguntas como guía. Bueno, el proyecto final, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, tienen muchas opciones. Pueden descargar el documento Word y escribir las respuestas en tu computadora o en tu celular, no hay problema, y luego compartirlo conmigo. También pueden imprimir el PDF, escribir a mano las respuestas, tomar fotos y enviar las fotos a mí también. O también pueden escribir las preguntas y tus respuestas en el cuaderno, sacar fotos y enviar las fotos a mí. Sirve también. Además, para las que cuestan escribir, también pueden hacer una entrevista conmigo. No hay ningún problema. Simplemente podemos hacerlo por Zoom o también podemos hacerlo por WhatsApp, por mensajes de voz también.
Deseo escuchar escrito o verbal tu voz contestando las respuestas, Tomás, las preguntas, perdón. A ver, y voy a compartir toda esa información con ustedes en el chat. Entonces van a tener todo lo que necesitan, también mi WhatsApp personal, mi correo electrónico. Tienen 14 días, 2 semanas para entregar el proyecto final. Entonces, hoy día es el 2, es decir, que tienen hasta el 16, hasta el 16. Pero si necesitan más tiempo, me avisan nomás. Y amigas, les invito a empezar ya. Es decir, usualmente tenemos clase lunes y miércoles, ¿cierto? Entonces, que empiecen ya el miércoles, que usualmente estamos aquí 1 hora y media. Que se sienten el miércoles 1 hora, 1 hora y media y hacer el proyecto final. Es sumamente importante para poder aprobar el curso y estoy aquí siempre para apoyar. Preguntas, comentarios, dudas, especialmente de las nuevas a la academia. Ahora es el tiempo. ¿Cuáles son sus preguntas sobre el proyecto final? No hay preguntas. ¡Qué bien! Las amigas que ya han hecho proyectos finales de Academia Cristo, ¿tienen pistas? ¿Tienen tips que quieren compartir? Todo muy María claro, Silva, profesora. qué Muy claro bien. todo. Está claro, claro. Yo entendí perfectamente. Sí, profe. Bien, Yo también. amiga. Excelente, excelente, amigas. Bueno, entonces terminamos el curso y la lección 8 con una oración. Amigas, oramos. Amén. Amén. Dios Padre Celestial, wow, doy gracias a Dios por todo lo que has hecho en mi vida, en la vida de esas mujeres. Somos rescatados de las nieblas y nuestra conversión sí es nuestro llamado a ser tu luz en este mundo. Somos tus discípulas, Señor Padre, y sabemos, creemos que nos da todo lo que necesitamos para poder ser tus luces, es decir, que reflejamos tus hechos, tu obra redentora, reflejamos tu amor, reflejamos tu palabra a otros. Somos como los apóstoles, como los discípulos de Hechos, simplemente compartiendo la palabra con quienes podemos y con toda la confianza que tú estás guiándonos. Tú es el poder y tú estás en nosotros, estás con nosotros hasta los confines del mundo. Y no me avergüenza del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Señor, gracias por este grupo de mujeres creyentes. Estamos aquí reunidos en Zoom. Espero reunirme con ellos de nuevo en otros tiempos, pero también sabemos que vamos a ser reunidos en el banquete del Señor en el cielo un día, contigo, al Cordero de Dios. Damos gracias a ti, Señor, por la salvación que tenemos. Y damos gracias a ti por las oportunidades que tenemos a ser tus siervas en este mundo. Señor, que crece la iglesia en Latinoamérica, que crece la sana doctrina, que crece los creyentes, que la palabra de Dios sea compartido en nuestros países, comunidades, casas. Eres el Señor de la iglesia. Confiamos en ti, Señor. Señor, esté con cada mujer, con sus familias. Esté con ellos en esta estación de Navidad. Llenos a recordar que eres el Señor, el Salvador que celebramos en Navidad. Llegaste al mundo para salvarnos. Qué amor, qué humildad. Esté con ellos, Señor, y esté conmigo en Academia Cristo también. En tu nombre poderoso oremos. Amén. Amén. Amén, amigas. Recibe la bendición de nuestro Amén. Señor. Hermanas, amigas, el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén, hermanas. Amén. 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 Sí. Amén. 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 Gracias, profe. Amén. Gracias, Gracias. queridas. Que Bendición. descansen. Feliz Gracias, profesora. tarde. Bendiciones. Igualmente, Gracias, igualmente. Cristina.
Bendiciones, amigas. Estamos en contacto siempre por WhatsApp. Muchas Amén. bendiciones. Buenas noches. Bendiciones, querida.